Dios los bendiga en esta noche, amados hermanos. Me da gusto que tenemos la oportunidad de parte de Dios de estar compartiendo en esta hora con todos ustedes. La segunda lección de esta serie de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Le agradezco al Señor que hemos tenido buena audiencia de parte de los hermanos de la iglesia y algunos de ustedes han estado compartiendo el documento, el video, la transmisión que estamos haciendo. Quiero pedirles, hermanos, que sigan poniéndonos en oración para que tengamos la facultad y la oportunidad de estar transmitiendo en esta hora para todos ustedes. En esta ocasión, hermanos, en esta serie estamos comenzando con Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7, donde veremos la presentación de la carta a los hermanos en Roma. Voy a leer Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. Voy a pedir que tengan su Biblia a la mano para que lean desde sus hogares junto conmigo. Dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Señor bendito Dios, santo y bueno, te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos ahora de compartir tu palabra. Quiero rogarte, Señor mío, que estés dirigiéndonos y conduciéndonos con tu Santo Espíritu en la comprensión de tu palabra, que esta palabra tuya, Señor, sea fundamento para edificar nuestra fe, que sea, Señor mío, alimento sólido, nutritivo para nuestro ser, que podamos, Señor mío, crecer en todos sentidos, pero sobre todo espiritualmente, al entender las verdades escritas en esta porción de tu palabra. Quiero rogarte, Señor mío, bendición para mis hermanos, toca nuestros corazones, que estemos gratos delante de ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estoy algo emocionado porque pues ya la segunda transmisión vamos superando las dificultades iniciales por causa de no estar tan familiarizados o suficientemente familiarizados con este asunto de la transmisión de estos mensajes a través del internet. Pero ya estamos listos, hermanos, para esta segunda lección. Quiero decirles, hermanos, que este estudio de hoy, este sermón de hoy, se titula Apartado para el Evangelio. En esta porción, hermanos, de la palabra de Dios vemos al apóstol Pablo escribiendo, como hemos dicho desde la lección pasada, que Pablo se presenta a sí mismo como remitente y presenta a los hermanos en Roma, a la iglesia o a las iglesias en Roma, como los destinatarios. Vamos a ver, hermanos, algunos asuntos históricos con respecto a lo que era Roma, la capital del imperio. Hermanos, Roma desde, según la historia, según los historiadores, 30 años antes de Cristo, Roma fue la primer mega ciudad históricamente. Es posible que Roma tuviera, para ese tiempo, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta,
es posible que Roma tuviera alrededor de 1 millón o 1,5 millones de habitantes. Fue la primer mega ciudad de la historia. Ahora, ¿qué había en Roma? Su mayoría de los habitantes en Roma, hermanos, eran ciudadanos romanos, gentiles. Pero la iglesia estaba conformada tanto por judíos como gentiles, y posiblemente, hermanos, no había necesariamente una sola iglesia. Posiblemente había varias iglesias que servían al Señor en aquella enorme ciudad. Y la iglesia estaba conformada por judíos y gentiles. Si, como estamos leyendo la carta, hermanos, pues que espero que ya hayan leído los capítulos 1 y 2 correspondientes al día de ayer, y los capítulos 2 y 4 correspondientes al día de hoy. Vamos a encontrar, hermanos, que Romanos capítulo 1 al 11, el apóstol Pablo está casi dirigiéndose directamente a los hermanos, miembros de la iglesia de procedencia judía. Y de los capítulos 11 en adelante, el apóstol Pablo está refiriéndose a los hermanos gentiles. Pero en los capítulos 15 y 16 el apóstol Pablo se refiere a la generalidad de la iglesia. Quiero decirles, hermanos, que aquí en el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo se empieza a presentar de una manera muy singular. Mire, vamos a ir paso por paso en lo que dice aquí la escritura. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra que se traduce como siervo, hermanos, realmente es una palabra en griego que significa esclavo. Doulos. Doulos es un término griego que significa esclavo, pero no es cualquier esclavo. Doulos es un esclavo que sirve en la casa de su señor, pero voluntariamente. Es un esclavo, pero él está ahí por su voluntad. Podemos aprender, hermanos, con respecto a los esclavos, que muchas veces los esclavos obtenían su libertad. Pablo es libre. Pablo, en la carta a los Gálatas, él enseña que es libre, que los cristianos somos libres, los creyentes son libres. Pero Pablo dice: soy siervo de Jesucristo, es decir, doulos. Llamado a ser apóstol. ¿Qué significa apóstol? Apóstol significa un apartado para ser enviado. Ese es el término etimológico de la palabra apóstol. Apartado para ser enviado. Es decir, el apóstol Pablo es un siervo de Jesucristo que fue llamado por Dios para ser enviado. Y dice: apartado para el evangelio de Dios. Es decir, el apóstol Pablo es siervo o esclavo de Jesucristo y es llamado para presentar el evangelio de Dios. Ahora, ¿qué es el evangelio de Dios? Los versículos 2 al 5 nos hablan exactamente de qué es el evangelio de Dios. Pero evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Evangelio significa buenas nuevas o noticias buenas. ¿Qué es este evangelio? ¿Qué son estas noticias buenas? Esta noticia buena significa que Jesucristo, nuestro Señor, el hombre, el Mesías, que el pueblo de Israel rechazó, era del linaje de David. Si ustedes ven en la Biblia, en Mateo capítulo 1, versículo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, Mateo está señalando que Jesucristo es hijo de David y es hijo de Abraham. ¿Se acuerdan en el Evangelio según San Juan? En un momento dado, el Señor Jesús pregunta a los fariseos, a la gente que está alrededor de él, les pregunta: ¿de quién es hijo el Cristo? Y todos dijeron:
Los que respondieron ahí, todos dijeron porque sabían, dijeron de David. Y Jesús les replica, les dice, entonces, ¿cómo es que inspirado por el Espíritu Santo, el rey David le llama Señor a su hijo? Porque el Salmo 110, versículo 1, precisamente el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, dice precisamente estas palabras: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, este Mesías, este hijo de David, es el Cristo. Pero no solamente eso, hermanos, el versículo 4 de Romanos capítulo 1 no solamente está diciendo que Jesús o que Jesucristo, Jesús el Mesías, era del linaje de David según la carne, sino que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿De qué manera fue declarado Jesús Hijo de Dios con poder? Por la resurrección. Dice el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahora, hermanos, esto no es una cosa que haya tenido que ser improvisación de Dios. No, hermanos, Dios tiene un plan maravilloso que no falla y se cumple al pie de la letra conforme Dios lo planeó, porque dice el versículo 3, el versículo 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué había prometido? El Evangelio de Dios. Mire otra vez, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, es decir, doulos de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué clase de Evangelio? El que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es decir, hermanos, este Evangelio no fue una cuestión de improvisación. Cumple exactamente el plan original de Dios que Él había trazado acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Vamos a continuar mañana, hermanos, con la segunda parte de este tema, apartado para el Evangelio. Yo les invito, hermanos, a que sigan cumpliendo con su lectura diaria de la carta del apóstol Pablo a los Romanos y que hagan sus notas. Les invito a participar activamente comentando el video, haciendo preguntas y compartiendo todo lo que puedan con sus amistades y contactos. Dios les bendiga, hermanos, y sigamos orando, sigamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Hasta mañana.